Buenos días. Delante del micrófono de pie, diga su nombre, apellidos y su DNI. Manuel Torres Vizcaya, 35 29 73 59 H. Con la venia, señoría. Manuel, usted es jefe del Servicio Territorial de Inspección Educativa. En este momento en excedencia, sí. Ahora en excedencia, lo era en el 21-22, en el curso. Después, por debajo de usted, digamos que hay una inspectora. Sí. En este caso, una mujer. Vale. ¿Sabe los hechos por los que estamos hoy aquí? ¿Conoció a los acusados? No. El conocimiento que tuvo entonces fue a través de la dirección del colegio. No, a través de la inspección. ¿De la inspectora y del sí, también? el expediente, digamos, a través de la inspectora, que es con quien yo despachaba. Vale. No, digamos, se entrevistó usted con ellos, con los padres, digo. No, en ningún momento. Vale. ¿Está en una situación inusual, podemos decir, o es frecuente? No, totalmente inusual. Habría que decir que, bueno, con la pandemia hubo alguna casuística para, digamos, dejar de asistir a los centros educativos, pero bueno, eso la Consellería sacó una normativa explícita para las personas que eran vulnerables o convivían con un familiar vulnerable. Eso por el tema COVID, digamos. Sí. Vale, entonces, el director del centro les hace llegar el problema de absentismo de los menores y entonces, ¿qué hizo usted? Sí, el centro, hay un protocolo de absentismo que viene incluido en unas instrucciones de la Dirección General de Educación, y el protocolo de absentismo dice que cuando un alumno falta un 10% del horario sin justificar, porque hay unas faltas justificadas, evidentemente por enfermedad o deber inexcusable, se activa el protocolo de absentismo. Entonces el centro comunicó a inspección que se activaba el protocolo de absentismo. Bien. Comprobaron que las alumnas estaban matriculadas oficialmente en el centro de Quintela. Sí. Y querían los padres que realizasen una formación online en un centro, en una academia que se llama West River. Correcto. Bien, ¿qué pasa con esta academia? Con esta, como cualquier otra, la normativa española de educación, particularmente en la escolarización obligatoria, es un régimen presencial y obligatorio. Por tanto, no es posible, en principio, salvo casos muy tasados, que hay otro tipo de enseñanza, digamos la enseñanza en casa, que se permite en otros países, aquí no está permitida. O sea, el sistema educativo español no autoriza la educación a distancia. No. Hay algunos supuestos en que sí. Sí. ¿Esta familia estaba en alguno de esos casos? En no. ninguno. O sea, no es problema solo de la West River Academy, sino que no hay, digamos, salvo en esos casos que no se cumplen, otros centros. No. La familia, además, solicitó una cosa que técnicamente es imposible, que es la baja en el centro. La baja en el centro no existe, o sea, los padres en escolarización obligatoria no pueden pedir la baja, lo que únicamente hay de 6 a 16 años traslado de un centro para otro, pero baja no puede darse de baja. Vale, entonces, que hay una fase de mediación. Sí, va el protocolo? El protocolo establece pues unas reuniones periódicas con los padres. Creo que más o menos el periodo es un mes más o menos que lleva el protocolo, reuniones con los padres para adquirir compromisos y para intentar retomar el asunto. Cuando eso ya no es posible, pues bueno, y nos llega a inspección, luego ahí en inspección lo que valoramos es con la asesoría jurídica, bueno, pues la entidad, si volvemos a reabrir o intentar mediar o finalmente pues se traslada a Fiscalía de Menores. O sea, hay una primera fase, digamos, de mediación. Sí. ¿Esa mediación en qué consiste? ¿En información? Sí, consiste en reuniones con los padres, donde se le explica, pues bueno, un poco la normativa, lo que viene en las instrucciones del protocolo de absentismo, que faltaron a más del 10%, que no tienen las faltas justificadas, que el deber de los padres, que la enseñanza es presencial, y se busca llegar a alguna mediación, algún tipo de acuerdo.
si es posible. ¿En todos los casos se inicia expediente? Cuando las faltas superan el 10%, sí. Me dice entonces que que el supuesto de trasladar a los progenitores al extranjero, para que puedan estudiar de esa manera, en ningún caso es No, residiendo en España, el sistema educativo español no lo permite. Vale. ¿Les fueron advertidas a estas personas de las consecuencias que esto podría tener? Sí, entiendo que sí, por parte de la dirección. Cuando la dirección del centro traslada el protocolo de absentismo, también por parte de la inspectora de zona, que es la responsable del centro, también se le trasladó a la dirección del centro para que a su vez le comunicara a los padres pues esta imposibilidad. Me consta que en reiteradas ocasiones, y reconviniéndolos un poco a que se adecuaran a la normativa vigente. Y en este caso, entonces, es el motivo también de remitirlo a Fiscalía. Claro. Nosotros, como le decía, cuando llega un caso de absentismo, a veces hay compromisos. Entonces, pues esperamos a ver un poco la evolución, o absentismos que vienen motivados por alguna causa no estructural, digamos, sino coyuntural. Pero hay a veces que, que los padres o no atienden a razones o simplemente son, por así decirlo, nihilistas del sistema, y entonces pues últimamente lo trasladamos a Fiscalía de Menores y ellos ya emprenden las actuaciones desde el caso. ¿Más preguntas? Con bien, su señoría. Buenos días. Buenos días. A ver, usted dice que no conoce a los padres ni conoce a las niñas, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es el motivo de no haber hecho una reunión para mediar directamente la inspección con ellos? Porque la normativa lo que establece es un protocolo, que son reuniones, digamos, bilaterales entre el centro, a través del tutor de la dirección, con los padres, y esa normativa establece que a la inspección hay que informarla de la apertura del protocolo y de cómo va el protocolo. Y nada más. Y la inspección, en este caso, pues despachó con el superior jerárquico, que en aquel momento era yo. ¿Habrían obtenido algún beneficio los menores si se hubiese mediado y se hubiese hablado con ellos? ¿Habría tenido una decisión más enfocada a su interés? Pues no lo sé. Yo lo que me consta por parte de la inspectora, que la inspectora trasladó a la dirección del centro, porque al principio, como era una cuestión, el absentismo es una cuestión, digamos, que puede revestir gravedad. Se entrevistó con la dirección del centro, incluso creo que con algún profesor, para trasladarle un poco la seguridad de la normativa y que intentaran mediar. Que la inspección personalmente tratara con los padres, no veo yo en que, salvo que fuese una cosa que tuviese unas habilidades sociales especiales, pero en todo caso no lo prevé la normativa. La Convención de Derechos del Niño sí que lo prevé, ¿no? ¿Perdón? La Convención de Derechos del Niño sí que prevé que en todas las actuaciones administrativas que tengan que ver con menores, los funcionarios deben tener en cuenta. Sí, no tomaron ninguna decisión en base al interés superior del menor, por lo que dice. Sí, procedente. Bien, de acuerdo. Protesto por la negativa, que conste. Bien. ¿Le consta que por parte de la inspectora que atendió este caso se le ofreciesen alternativas a esta familia para mejorar su adherencia a la escolarización? No entiendo bien la pregunta. Si se les propuso alguna alternativa a la educación presencial. En principio no, porque no era el caso. Es decir, la educación es presencial, y cuando hay algún motivo sí que se prevé que momentáneamente, digamos, se suspenda esa actividad presencial. Por ejemplo, hay atención hospitalaria si uno está enfermo, u otro tipo de casos muy tasados para que no exista. O, por ejemplo, para alumnas embarazadas, que eso lo prevé la normativa. Ahora, si alguien está residiendo aquí, tiene el deber de asistir. Si hay algún problema concreto de relación con el colegio, pues hay un departamento de orientación y la inspección también puede entrar en eso. Pero a mí por ese lado no me consta. Bien. Usted dijo en la testifical en instrucción, y se ha repetido muchas veces aquí, que la
la escolarización debe ser presencial y que está prohibida la educación a distancia. ¿Se ratifica en esa manifestación de que la educación a distancia está prohibida en España? Bueno, puede ser una pregunta un poco trampa. No, a ver, sí. La normativa de 6 a 16 años, la educación es presencial. Luego, como en todas las cuestiones, hay unos casos tasados para si una persona está en el extranjero y va a estar un año y no quiere desvincularse, puede a través de un organismo del Ministerio cursar a distancia. Y luego para adultos también hay a distancia. Pero en principio entre 6 y 16 pues no está previsto. Bien, le simplifico la pregunta. ¿Está prohibida o no está prohibida la educación a distancia? Está contestada. No está prohibida. Bien. ¿Se les ofreció esa alternativa? Está contestada también. Claro. No se les ofreció. Lo reconvengo. Sí. Si usted mismo ya Bien. se autocensura, en fin. No, es porque he oído a su señoría, ¿no? He oído a su señoría que protestaba, pues entonces ya me... Gracias. Sí. ¿Qué norma obliga a la presencialidad de los niños? La norma, pues la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y también otras normativas de otro rango como las leyes del menor, que también, bueno, pues hasta donde yo sé, señalan que si alguien considera que algún alumno está desescolarizado, pues tiene que comunicarlo a las autoridades. Vale. Usted ha dicho que en algunos casos los niños pueden estudiar a distancia por unas cuestiones tasadas. ¿Qué norma establece esas cuestiones tasadas? En todo caso, yo creo que sí, a ver, este señor, hasta donde yo sé, es testigo, no es perito. Sí. Es un testigo cualificado que ha intervenido y ha tomado decisiones. No es un testigo que viene en condición de inspección en un caso concreto. Bien. La normativa está ahí. La normativa, pues tendremos que estudiarla o ustedes saber. Como testigo, Haga la pregunta como testigo. sí, como testigo, ¿usted conoce alguna normativa que establezca este régimen de casos tasados? Sí, hay una normativa a través de un organismo vinculado al Ministerio de Educación que se llama el CIDEAT, Educación a Distancia, que establece para unos casos tasados. El caso más típico es pues la persona profesional que va a estar un año en el extranjero y que no quiere que sus hijos se desvinculen porque va a volver al país, aún así en unas determinadas condiciones, porque lo obligan, seguramente el sistema educativo del país correspondiente lo obliga a estar matriculado y el CIDEAT le ofrece esa posibilidad para no desvincularse. Pero bueno, son casos muy residuales, ni siquiera para profesionales. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora los del circo, que son itinerantes, también hay una normativa y tienen un profesor que acompaña en el circo, etcétera. Es decir, que la presencialidad es evidente. No hay más preguntas. Sí, gracias.